Afrontamos la recta final esta noche en Popular Televisión hablando de deporte y lo hacemos con el baloncesto, con la Liga Endesa y con la primera derrota esta temporada del conjunto de Sito Alonso frente a Tenerife. Hola Lorente, muy buenas noches. Buenas noches. Emilio, muy buenas noches Emilio. Buenas noches Manu. Era una pista complicada, una pista difícil frente a un rival que ya no por plantilla y tampoco por entrenador, pero es que tienen un muy buen equipo. Sí, pero a mí lo que me molestó o lo que me embajonó, mejor dicho, es que solamente se estuviese 5 minutos en partido. Todo el mundo sabe de las armas de la Laguna Tenerife, además pues su escolta americano que ha fichado esta temporada no ha entrado todavía en convocatoria, Kostadinov no juega, entonces todo lo que es el grueso de la plantilla, bueno, todos los jugadores que usa Chus son todo gente que ya se conoce tanto entre sí como con el entrenador y que lleva ahí muchos años. Y el Luca Murcia tiene, además de muchas caras nuevas, muchos jugadores novatos en la categoría. Sí, ok, sí, la teoría nos la sabemos, pero yo esperaba pues competir un poco más y la diferencia al final es solamente de 16 puntos, pero hasta el propio Sito reconoció en rueda de prensa que con esos porcentajes lo normal también hubiese sido de perder por más puntos, ¿no? Entonces a mí me embajona un poco, era para mí una buena primera prueba de a ver qué nivel competitivo real tienes. Está claro que no te puedes equiparar a Tenerife porque lleva muchos años haciendo Copa, Final Four y Playoff y demás, pero pensaba que ibas a estar un poco más en partido y la segunda falta personal de Keikok y de Dylan Ennis los lleva al banco y creo que ahí es cuando se empieza a ir un poco del partido. Emilio. Bueno, sí, un partido la verdad que muy complicado. Yo también me esperaba un poquito más de competitividad por parte de Lucas Murcia. Tenerife la verdad que para mí un grande de la competición y también un equipo que creo que en este comienzo se nota no solo la continuidad de todos estos años. Vidorreta es el entrenador que lleva más temporadas en el mismo equipo en la ACB actual y el mismo grueso de jugadores que pasan los años y parece incluso que son mejores. Y luego todo lo que entra nuevo, ¿no? Porque un jugador muy destacado también del partido fue Rokas Giedraitis, Euroliga muchísimos años y que ha entrado en Tenerife pues como casi todo jugador experto que llega a ese equipo, cae de pie. La media de edad de los jugadores que participaron en el partido del otro día por parte de La Laguna era de 35,1 años. Claro, es que solo con Marceliño. A base de experiencia, de inteligencia, de saber jugar, pues un equipo que en las primeras jornadas pues saca mucha ventaja en ese tipo de situaciones a equipos todavía más por hacer, ¿no? Que comentaba lo de la edad y que al final es Marceliño, pero bueno, Sermanilli también ya tiene sus años, Fittipaldo tampoco es ningún chaval. El que mires. Es que tienen veteranía. Bueno, tienen ninguno veteranía por debajo de 30. y también creo que hay que decirlo, muchísimo respeto y se han ganado un estatus en la liga seguramente por lo buenos que son. Marceliño ha estado en Barça, ha estado en Baskonia, ha estado en la NBA, pero el nivel de arbitraje también que tienen estos jugadores, que no estoy diciendo que Luca Murcia pierda por los árbitros, pero que te saca del partido en el primer cuarto, sí. Y entonces, de hecho, hay alguna falta que no entiendes si no están estos jugadores implicados. Hay que ver lo que hacen estos jugadores en ventanas FIBA luego con sus selecciones, que ninguno hace nada. Desde hace años, es que es verdad, porque no le pitan la mitad de las faltas que les pitan en la Liga Endesa. Hay muchísimo respeto, que son buenísimos. Ojo, ya me gustaría a mí tener a cualquiera del rostro de la Laguna Tenerife. Que además pues, cuentan con el respeto. Y eso también al rival le trasladas, porque recuerdo que entrevisté a Rayeste esta semana y me decía, le tenemos que trasladar a los nuevos y a mí mismo el no tenerle tanto respeto a Marceliño, a Gio y a esta gente. Y con la media edad que tienen, si encima ellos llevan el control del ritmo del partido y tú no puedes correr y sacarles físicamente, porque es como les puedes sacar de la pista, pues apaga y vámonos. Vamos a ver los resultados y la clasificación. Por desgracia ya no... Pero no le han ido tan mal los resultados, porque pierde Lleida, pierde Zaragoza, creo que esas dos derrotas le vienen bien. Además el Manresa perdió en casa con Gran Canaria, Andorra le ganaba a Girona. Tercera jornada y yo creo que va a ser la canasta de la temporada, la de Rafa Luz, el triple S, desde literalmente debajo de una canasta a la otra para llevarlo a la prórroga, me parece un espectáculo. Zaragoza 84, Breogán 88, Juventud 101, Bilbao 69, Real Madrid 90, San Pablo 80, Lleida 78, Valencia Basket 99, Gran Canaria... Covirán Granada 80, Baskonia 83, Unicaja 77, Barça 83. Me sigue llamando la atención otra vez la cantidad de
puntos que se ha metido, es que llevamos 3 jornadas y con una cantidad de puntos Bueno, increíble. es que, por ejemplo, el UCAM Murcia con 0 tiros a canasta de Dylan Ennis, que luego analizamos, con Naki 4 y tal, triples. y con los porcentajes de Castaña que tuvo, te vas a 80 puntos. O sea, al final Andorra-Girona sí que hubo prórroga, pero en el resto de partidos no, y Juventud, que ha empezado la temporada pues arrasando en todos los partidos. A ver, el Madrid 90, Valencia rozando los 100 puntos. Sí. Hemos comentado de Tenerife 96. Parece que Breogán casi 90. No, unos guarinos Bueno, muy... y que deja también, que lo dijo Pedro muy Martínez chulo. en una rueda de prensa hace una semana, que es que hoy en día tienes que tener tiradores en tus equipos en casi todas las posesiones, porque hoy el triple es muy importante y claro, el UCAM Murcia es que no metió nada. UCAM Murcia cuarto, solo lo han ganado todo Tenerife, Valencia y el Juventud de Badalona, y no han ganado todavía Granada y Girona. Hay un Valencia-Juventud de esta jornada que es muy atractivo, y el UCAM Murcia, que va a recibir a un Baskonia que viene de sumar su segunda derrota tras doble jornada de Euroliga. Solo le gana el Madrid. Sí, perdón, su segunda victoria, he dicho. Y además en un partido en el que estaban 10. Hoy se ha confirmado, ya se hizo oficial un fichaje de un base de Simons el otro día, pero hoy ya hemos visto que ya estaba en Vitoria. Vamos a ver si ellos juegan el jueves en Belgrado, si llega o no llega. Kurucs, por lo que yo hablé con él, me dijo que su intención era jugar aquí. Samanic, bueno, que quiero decir que Baskonia va a recuperar efectivos, ¿no? Y es solo la jornada 4, pero creo que para mí es un partido de Copa, porque si quieres estar en la Copa del Rey, Alguno de los grandes le tienes que ganar. tienes que ganar uno de los grandes. ¿Algo que hablar de la clasificación, Emilio? Nada, solamente decir antes de pasar más con el UCAM Murcia que Baskonia, próximo rival, ganó en Granada de manera ajustada, sufriendo. Granada también, yo creo que va a ser un equipo que va a ir para arriba con el paso de las jornadas. Y mencionar que el murciano Izan Almansa con el Real Madrid, pues un muy buen partido el otro día, la verdad que se está ganando los minutos. Lo bueno de estar en el Real Madrid con un calendario tan colapsado, ahora con más partidos de Euroliga, es que va a tener bastantes oportunidades en ACB, porque va a ser necesario que den descanso a gente como Tavares, especialmente semanas de doble jornada. Y el otro día creo que fue 7 y 6 en 13 minutos, o sea que bueno, aprovechando sus minutos. Es verdad que está jugando en la Liga Sub-22, mucha gente dice que se le puede quedar pequeña y tal, pero en ACB de momento aprovechando lo que tiene. Los minutos que está teniendo a las órdenes de Sergio Scariolo. Vamos a ver la derrota de UCAM Murcia, primera esta temporada en Liga Endesa frente a Tenerife por 96-80. Había buen ambiente en Tenerife, Sí, siempre suele haber sí, además buen ambiente. coincidía en hora con el fútbol, y aún así me sorprendió que hubiese bastante gente. Aquí vemos que hubo unos problemillas con el reloj de posesión, que igual por eso empezó el UCAM fallando todo. No sé si era en su canasta o no. Pero desde el santeo inicial, que por ejemplo se llevó Keiko, ¿no?, frente a Sermadini, el UCAM Murcia empezó muy bien. Y aquí ya vemos con el 2-6 que ya está Musa Diañas, Sí. y que ya le habrían pitado la segunda a Keiko. Las 6 primeras fueron 2 a Keiko, 2 a Ennis y luego 2 a Forest, que salió del banquillo, pero también hizo 2 muy rápido. Tampoco tuvo su día. Forest, por lo menos en el lanzamiento de 3, todo lo que no metió él lo metió de Julius, que ha sido el MVP de la jornada, con 26 puntos y 27 de valoración. Sí, una pena que no le haya servido para ganar, pero sí. Y yo, fíjate, creo que aquí es cuando Tenerife empieza no a remontar, porque es que llevas 4 minutos jugados solamente, pero la entrada al partido de Musa fue bastante mala. Sermadini le estaba costando muchísimo con Keiko. Y es una lectura que creo que tiene que hacer Keiko, que no te puedes ir tan pronto de los partidos, le pitan faltas muy pronto en ACB, y es algo a lo que se tiene que adaptar, y lo que hasta ahora le separaba de un equipo grande, sus lesiones, pero creo que también las faltas en Liga Endesa para hacerte más consistente. Así que, como comentas, prácticamente a los 5 minutos te quedas con tu pívot titular y hasta la segunda parte no puedes jugar, por lo menos con cierta tranquilidad. Sí, y es que yo creo que mucha gente me preguntaba, ¿y por qué sale Diañez si no está teniendo continuidad? Igual no era la mejor opción por la confianza, pero yo creo que Sito, viendo que con Keiko le estaba funcionando tan bien, recordamos que iban 4-10,
creo que quiere apostar, bueno, pues se sienta Keiko por las faltas y saca otro pívot atlético, físico y demás, a ver si Sermadini sufre con él, y Diagne estuvo bastante flojo. Era también el plan, porque Keiko es un pívot muy móvil, y el plan de partido empieza por hacer unos 2 contra 1 muy agresivos a Marceliño Huerta en la subida del balón. Keiko tiene esa capacidad de llegar hasta arriba para presionar y luego recuperar muy rápido atrás. Ahí quizás Moussa Diagne no tiene tanta como él, pero sí tiene más que Kate, son pivots diferentes y ahí encajaba más cuanto a Moussa movilidad, Diagne. sí. Es verdad que luego pues, los problemas de faltas también en jugadores pequeños como Enis o como Forest, pues también te hacen ya tener que renunciar a ello y jugar otra cosa. Y ya pues yo creo que Tenerife pues empieza a gustar. Bueno, minutos espectaculares de Jaime Fernández, que aquí le vemos clavar un triple con Rayeste encima. Ya decía Sito que para él el mejor fichaje de Tenerife es la recuperación de este jugador, que ha pasado por una grave lesión. Y bueno, la verdad que se entra, yo creo, ahí en un momento de partido en el que Lucas Murcia está casi pidiendo a gritos llegar al descanso. En el momento en el que ellos se ponen por delante, ya el partido se te pone muy cuesta arriba, porque Sobre ya juegan todo con mucha jugando confianza, muy cómodos. Sí, es que situaciones como esta, que no son ni siquiera que tú marques una jugada, que son lectura del juego, una puesta atrás si tu defensor se despista de ti, manos a mano, castigar las ayudas muy largas. Estos jugadores tan expertos como los de Tenerife lo saben hacer perfectamente, y en un momento en el que Lucas Murcia está un poco desorientado, pues no te perdonan. De hecho, creo que Sito hace referencia al segundo cuarto como un momento del partido en el que sale muy disgustado. Hay varios errores pues, que te castigan mucho, ayudas desde el lado fuerte, agujeros en el rote defensivo, en fin, algo de lo que ya, pues no, como se vio luego en la segunda parte, no te puedes recuperar contra un equipo como Tenerife, por mucho que De Julius pues, tenga este tercer cuarto espectacular, que metió creo 14 sus 26 puntos aquí. Pero claro, era el solo. Era el solo no te da. Era el solo. No, claro, si también. tus importantes no aparecen y tus rotaciones, pues en líneas generales, salvo puedo salvar a Radebo por su intensidad defensiva o Howard San Ross, pues es que el resto... No, también conocimiento de los jugadores, este tiro tan abierto de Dornican flotándole como si no fuese alguien que fuese a lanzar. Como si no llevase 10 años metiéndolas en ACB, ¿no? Entonces, y cero puntos de Dylan Ennis, seguramente la peor versión del jugador de Lucas Murcia desde que aterrizó. Le quiero preguntar si algún partido en su carrera ha terminado no con 0 puntos, con no tirar a canasta, porque me parece que es algo muy extraño. Creo que funcionó a la perfección el plan de la Laguna Tenerife, salió con Joan Sastre, que para mí, junto con Radebo y bueno, con otros jugadores de equipos Euroliga, ¿no?, es uno de los grandes defensores de exteriores que tiene la Liga. Joan Sastre, tú ves las estadísticas y parece que no está, pero es un jugador que ayuda muchísimo en la parcela defensiva. Es un jugador grande y a Dylan lo descolocó un poco. Es cierto que Dylan dobla varios balones, da 3 asistencias, pero no llega a lanzar a canasta y el equipo le necesita muchísimo. Y ya aquí hay unos desajustes atrás impresionantes. Aquí lleva un rato haciendo daño Tenerife con el bloqueo central, la continuación de Sermadini. Yo creo que ya Lucas Murcia apuesta por hacer ayudas más largas, más agresivas para negar ese pase, pero es entonces cuando un equipo tan inteligente, tan sumamente experto como Tenerife encuentra por dónde hacerte daño. Tú decides castigar esa caída del pívot en el bloqueo central, el alero situado en la esquina te va a hacer la puesta atrás por línea de fondo. Cosas que ni siquiera hace falta que un entrenador las marque. Y luego jugadores como Jay Draydick, que yo mencionaba que es un jugador de un nivel altísimo. Cuando sale todo y tienes la confianza por las nubes, te tiras ese triple casi mirando a la otra canasta y te entra. Esos tiros entran Euroliga los últimos años. Cuando vas 15 arriba, esos tiros entran. Cuando vas 15 abajo, normalmente no. Sí, total. Oye, no sé si preguntaros por Hicks, ya fue... Sí. No iba a decir duro, pero la palabra no es duro. Fue muy claro. Sito Alonso, después de... El partido creo que fue en Champions aquí en casa, en sala de prensa, cuando se le preguntó por él, dijo: eres un especialista, es un tirador, si no tira, no va a jugar. Toda la razón el otro día jugó... Es que creo que también el vídeo... 2 minutos. Ese vídeo... 2 minutos. Que la gente no se enfade, pero yo creo que se manipula mucho porque tienes que poner la pregunta para entender por qué dice eso, que es que se la hago yo a Sito. No, pero entonces, no es ninguna rajada, es una explicación. Ya, partiendo de la base de que no me parece una rajada, creo que para entender y poner en contexto por qué dice eso, tienes que escuchar la pregunta, porque la pregunta se la hago yo y en muchos vídeos que han circulado por las redes sociales no aparece la pregunta. Y mi pregunta textualmente es: oye, te he visto especialmente desesperado cuando Hicks
Higgs tiraba el balón al suelo, iba hacia adentro y tú le hacías gestos de que tenía que tirar y no tirase. O sea, soy yo la que le formulo así la pregunta. Entonces él me dice, bueno, pues sí, así he interpretado bien mis gestos, porque es un jugador que es tirador. Además, las reglas del baloncesto FIBA de los pasos no las domina, entonces le han pitado pasos 3 veces. Además, dices, ¿Y por tiene qué? que tirar, y si no, nunca has que hecho juega. en tu carrera penetrar e ir hacia adentro, porque vienes a hacerlo ahora, haz tus cosas de seguridad. A mí, por ejemplo, me decepciona mucho el partido que hace en Europa Higgs, porque creo que sobre todo los americanos debutantes utilizan la competición europea para encontrar sensaciones o adaptarse. Veíamos, por ejemplo, a Travis Trice, que hacía 20 todos los días en Europa, luego en ACB no, pero por lo menos en Europa le servía para soltarse. No espero que Higgs me lo haga en Tenerife ante Donner Camp o Tina Abromaitis, que son 2 jugadores que llevan 10 años en la liga. Pero, dicho esto, y que necesitas más rotación para Nakic, creo que eso es un debate, pero otro es el de Tenerife, y el de Tenerife no se puede mirar a Higgs cuando Nakic no hace nada, cuando Dylan Ennis no hace nada. No me parece justo en el partido de Tenerife concretamente mirar a Higgs. Sí que creo que al final, bueno, pues necesitas una rotación un poco más consistente en la posición de 4, que te la estaba dando Will Folk hasta ahora. Bueno, yo creo que es que el partido de Tenerife de Higgs, su nota es un sin calificar. Claro, es que no hacen ni un intento a canasta, ni un rebote, no hacen nada. Yo es que creo que no está preparado ahora mismo para un partido como el de Tenerife, y me sorprendería que lo esté para los próximos que vienen de ACB, contra Baskonia y contra Barça. Sí. Creo que es un jugador que necesita la competición europea para empezar a saber dónde está y qué es lo que puede aportar, y creo que por eso su entrenador se enfada con él. Yo la verdad que no es por defender a Sito, que no es que me apetezca a mí hacer eso, sino que yo solo entiendo como un apoyo al jugador. O sea, tú no eres un tirador, la que tengas te la tiras. O sea, yo creo que como jugador, además, eso te tiene que el encantar. otro partido en Europa le dio bastantes minutos, no solo a Sí. como A todos. a la segunda unidad o a los menos habituales, porque Diagne también jugó mucho. O sea, que fue como, oye, vamos a aprovechar este año que a priori los partidos de Europa son un poco más asequibles. Sí. Para tener a la unidad más descansados. Por eso no estuvo Howard San Rosa en la convocatoria, tampoco estuvo Keiko. Como diciendo, oye, es el momento de que me demostréis si estáis listos o no, para luego en Liga Andesa daros minutos de importantes. Yo creo que ahí por parte de Sito era la rabia de ver a sus jugadores y decir, oye, si es que si no aprovechas esto ahora, ¿cuándo lo vas a aprovechar? Total. También es verdad que el chico pues, Sí, creo que acaba de llegar, va a un poco de cumplir un paciencia, mes sí, ahora, sí. y tampoco es un jugador que venga de romperla. Lo normal, jugadores como de su perfil, es que cuando llega el momento de hacerse profesional y llegar a Europa, la puerta de entrada a Europa no suele ser la liga más competitiva del continente a nivel doméstico. Entonces bueno, es un jugador que ha venido en las circunstancias en las que ha venido, pero también tiene que entender él que a quien sustituye es un jugador que esas se las tira. Y ya no solamente porque las metas o porque las falles, es que si no amenazas, las defensas van a ser diferentes, lo que al tu equipo le interesa es el que te empeño por salgan. buscar ese jugador abierto, al final no te sirve para nada si no tiras. No, y los compañeros ya no te miran. Es que hubo momentos del partido en Europa que pudiéndose ir, bueno, uno de los bases, por ejemplo, pudiéndose ir a derecha, que estaba Higgs solo a la derecha, directamente se iban a izquierdas. Pero dice, ¿pero para qué voy a ir para allá Si no te lo vas a tú tirar? vas a hacer pasos? Entonces, bueno, Hay que tener paciencia también. A ver si mañana- acaba de llegar. pero él también tiene que espabilar. Sí, Quiero sí. decir, es un jugador que lo llevamos ya diciendo, ya no es que sea debutante en ACB, es que es la primera vez en su vida que incluso por turismo sale de Estados Unidos. No, esto va a una velocidad que no espera nadie, O y te él subes tiene al que tren o te demostrar. quedas en tierra. Exactamente. Además, ya llevamos contando también varias semanas, ¿no?, que este tipo de contratos se hacen seguramente con varios cortes cada 2 meses o cada 3, o no sé, cada tipo de contrato es un mundo. Y Alejandro y Sito siempre reconocen estar en mercado. Entonces, si a la larga ves que este jugador no te da nada, no espabila, y a su vez encuentras algo que te cuadre por perfil, económicamente y demás en mercado, bueno, pues se hará. Estoy convencida de que siguen mirando. Vamos a hablar de Europa, ya lo hemos comentado, el UCAM que debutaba la semana pasada, lo hacía en casa. Yo pensaba, a lo mejor era yo muy ingenuo. Sí, que iba a ser más fácil, sí, ¿no? Que iba a ganar de una manera un poco más cómoda. También es verdad lo que acabamos de decir,
que tuvieron muchos minutos a lo mejor jugadores a priori menos importantes, pero bueno, lo Pero es importante que era... esos no tan importantes Lo o importante era espabilan ganar. o es que no te doy más oportunidades en líneas generales. Es que Dani García no puede intentar hacer penetración, está solo bajo canasta y sacarla, que además se oye un... Hubo uno que estaba solo y... En el pabellón, entonces tienes que mostrar un poco más de carácter. Estoy dándote las oportunidades, estoy dejando a 3 titulares fuera. Y no puede ser que no me aprovechéis ninguno nada. O Rubén es el que igual más aprovecha, Sí, o Lía es el que más aprovecha y es el U22. Ya, pues es que hay jugadores que tienen que dar un paso al frente. Sí, hay ese punto de carácter de la gente o que tira la puerta abajo. También es un contexto diferente. Yo creo que a Dani García es difícil pedirle confianza, aunque hay que pedírsela, porque dirá, pues llevo un año que hace más partidos que no he jugado que los que he jugado, o lo que he jugado ha sido más bien anecdótico. Entonces yo lo entiendo que él, incluso aunque esté en pista, ese día que él mismo piense, hostia, aquí tengo yo que rendir, le cueste mucho. Es una situación diferente para jugadores como De la Torre o Alilla. De la Torre viene con la cabeza, digamos, fresca, novato en el Lucas Murcia, buena pretemporada, seguramente tenga muchas ganas de hacer las cosas bien y se sienta sobre todo con la confianza para hacerlo. Y Alilla, pues un tío que no tiene nada que perder. El caso de Dani García, pero bueno, pues es verdad no que juega. eso venía un poco a decir que es que si no aprovechas los minutos, no lo va a aprovechar otros por él. El que lo aproveche lo aprovechará para sí mismo, no para Dani García. Claro. Así que bueno, mañana la verdad que una prueba para Mañana ver si... 7:30, contra el Bosna. Para ver si Sito sigue apostando por rotar o si a lo mejor en la convocatoria se puede intuir ya que él también confirme que no está muy contento excesivamente con algunos jugadores. Han viajado los 14 porque como desde Tenerife no han vuelto a Murcia, han viajado, toda la expedición que se fue a Tenerife es la que ha ido a Bosnia. Entonces, yo muchas veces le pregunto a los jugadores, ¿tú prefieres descansar en Europa? Y me dice, a ver, yo lo que quiero es no viajar, no hacer estos viajes que han hecho noche en Barcelona, 7 de la mañana en el aeropuerto, ir a Viena, me parece, y Viena, Sarajevo. Y luego a la vuelta no sé por dónde la hacen, la verdad, no sé qué... ¿Qué ruta? No sé si Estrasburgo, ya no me acuerdo. Dice, yo lo que quiero es evitarme este viaje. Una vez que yo me he hecho el viaje, porque tardo 18 horas en viajar, ya prefiero jugar, estirar, correr y tal. Sí. Entonces, pues bueno, vamos a ver. Yo creo que además de por descanso y demás, como el de Tenerife fue un partido de muchos jugadores tan malo, creo que Sito igual no les da descanso por el hecho de a ver si te quitas esas sensaciones y de no tirar y de no meter, que es que te necesito para el Baskonia. Teniendo en cuenta precisamente que claro, entonces, tiene Baskonia este fin de semana. Vamos a ver cómo lo gestiona. Hay que dejar a un no cupo fuera y luego a otro jugador también, además de eso. Entonces vamos a ver lo que hace, si da descanso a Keiko o qué hace. Me decías, Emilio, que del Bosna casi es más interesante la historia que tiene el club que lo que es la plantilla a día de hoy, pero bueno, para mí es totalmente desconocida. Muchísimo más. Bueno, va a ser la primera vez que Lucas Murcia juegue contra un campeón de Europa en competición oficial. O sea, la circunstancia de que son 40 años de historia. La primera vez que Lucas Murcia ha jugado contra un campeón de Europa fue hace un mes, contra el Limoges. Sin contar el Madrid, claro. Bueno, claro, el campeón de Europa es fuera de España, lógicamente, tampoco al Barça ni al Juventud, pero mañana se enfrenta al Bosna, que fue campeón en 1979. Es un equipo que, por cierto, juega en el pabellón Juan Antonio Samaranch, que se llama así su pabellón. Sí, del COI fue. Y fue campeón en 1979, fue el primer equipo yugoslavo en ser campeón. Y bueno, algo muy curioso es que, bueno, por ejemplo, de entrenador estaba Bogdan Tanjevic, que tenía solamente 32 años y luego fue, bueno, una carrera histórica como entrenador. Conocido en la historia reciente por haber sido seleccionador de Turquía, con la que fue subcampeón mundial en 2010. Pero sobre todo porque en la plantilla había algunos jugadorazos impresionantes. Mirza Delibasic, jugador de culto para el aficionado más veterano en Europa, uno de los mejores anotadores que han nacido en el viejo continente, seguro el más elegante, que luego terminó su carrera en el Real Madrid. Y en aquella final metió 30 puntos, pero no fue ni siquiera el de su equipo el que más metió. Metió Zarko Barajic 45, récord todavía de Europa en una final de competición europea. Un equipo en el que, por cierto, jugaba Svetislav Pesic, estaba terminando su carrera como jugador y luego inició, nada más retirarse, la misma como entrenador, también en el Bosna, que en ese momento, y aunque me estoy extendiendo, déjame terminar, en el 79, cuando fue campeón, digamos que puso fin a una era y abrió una nueva diferente.
En la década de los 70, todos los años, la final de la Copa Europa tuvo como uno de sus dos finalistas al Varese italiano, que ganó 5 veces y 5 veces fue subcampeón. El Varese de Dino Meneghin y de muchísimos jugadores históricos, donde por cierto jugó Diego Fajardo, ex jugador del CD de Murcia. Y al ser el primer campeón yugoslavo, que fue en el 79 contra el Varese, que ya no volvió a la primera nación europea, abrió, digamos, la puerta para todos los demás. Nunca un equipo yugoslavo había ganado la Copa de Europa, la ganó en el 79 el Bosna, y luego en los 12 años siguientes cayeron 6 títulos de Europa para equipos yugoslavos. 84 y 85 Cibona, del 88 al 91 la Yugoplástica y el 92 el Partizan. Equipos históricos que seguro que los aficionados, los espectadores más veteranos que tengas ahora mismo en pantalla, seguro que conocen muy bien. Clase de historia de la mano de Emilio. Partido mañana, 7:30. Hombre, tampoco, ¿qué vamos a decir del Pornell ahora mismo? Sí, que parece maravilloso. mucho más interesante. Son detalles. Que el partido mañana a las 7:30 lo podrán ver en directo aquí en Popular Televisión. Y nos vamos con las chicas. Bueno, comentar que en la Liga Sub-22, segunda jornada, el filial del UCAM Murcia perdió contra Granada. Sí. Jugando mal, ¿eh? ¿Sí? Sobre todo, le falta esa garra y esa intensidad defensiva que, bueno, esta liga también se plantea para que los filiales, que muchos comparten jugadores con el primer equipo, lleven un poco la misma dinámica, mismos sistemas y demás, para, bueno, si necesita seleccionar a alguien y si tú necesitas contar con alguien del U22, que se adapte rápidamente. Y se nota muchísimo, yo que he visto los dos partidos, en el primero estuve en el Palacio, que Lía Lilla y Joao Neves no entrenan con el U22. Entonces no saben quién es el tirador, es que se nota muchísimo el feeling en la pista. Creo que te falta físico en la posición de uno, sobre todo me quedo con eso, que les cuesta muchísimo subir el balón y de momento un poco decepcionante el inicio de esta U22 de UCAM Murcia, que esperaba bastante de ellos. Y por ejemplo a Joao el otro día le vi bueno, al final es un jugador con mucha calidad y tal, pero le vi mucho jugar para sus números, ¿no? Y creo que tiene que cambiar eso y estar más intenso atrás. Yo creo que tanto Joao Neves como Lía Lilla te dan un puntazo, que sobre todo equipos del grupo B, en el que juega UCAM Murcia, no tienen. Pero sí que creo que en general, lo que comentaba Olga, falta físico. Yo no lo vi en el Palacio, pero sí lo vi a ratos en YouTube, el partido contra Burgos, que no lo vi en Popular, Manu, porque es que estaba fuera, sí, entonces tuve que tirar el móvil. Si no lo habría hecho. Pero yo vi a Burgos en líneas generales un poco con más garra, más equilibrado también, sí, más el potencial físico en todas las posiciones y bueno, Granada, que aunque su equipo ACB a lo mejor pues puede despistar, pero la verdad que tiene una cantera importante. Y ahora sí, baloncesto femenino, las chicas del Océano Global Jairis, que después de perder en Europa en su debut en casa en el Fausto, ganaban a Movistar Estudiantes, Olga. La segunda derrota en Liga, que además se ha unido, perdió Zaragoza también, que era de los grandes el que todavía no conocía la derrota. Bueno, Girona es el único invicto ahora. Bueno, creo que un partidazo, que la nota más positiva de todo es que está Ayuso recuperando la chispa. Muy buenos números, sí. La necesita el Océano Global Jairis, y creo que estaba un poco cansada en las primeras jornadas. Vamos a ver si fichan o no por Kendra Cherry, que va a estar 2 meses de baja, y Lu López, que afortunadamente no era nada, que eran calambres lo que tuvo en el partido de competición europea, ¿no? Entonces, de momento, quizá en el guión, por el calendario, te falta esa victoria contra Juventud de la jornada 1, pero bueno, el equipo está ahí, solamente a un triunfo de Girona, que va líder, igualado con Valencia, con Salamanca y con Zaragoza, y recuperando la chispa. Lo único que creo que la plantilla es corta para la doble competición, para los viajes y para una Eurocup que es muy exigente. Y la semana pasada, no, en el postpartido de Europa se quejaba Canu de que las lesiones y el físico le hayan pasado factura. Bueno, pues es algo que tienes que dar una vuelta, porque si la plantilla es corta y encima tienes algún problema, pues te vas a ver abocada a fichar, porque si no te va a pasar lo que le pasó. Este miércoles viene Laura Gil, con el Lublin, el teórico favorito del grupo, sobre todo después de la derrota de la semana pasada en Europa del Jairis. Pero bueno, yo la verdad que este domingo les vi con una marcha más. Les veo todavía mucho margen de mejora, pero les vi por lo menos más equipo a la hora de saber buscar ventajas y cómo responder a las diferentes alternativas que le propuso Estudiantes, que creo que incluso aunque fue siempre por detrás, cambió bastante Antonio Bernas
el plan de partido para ver si se puede ajustar un poco, pero bueno, creo que el factor diferencial, como decía Olga, Aina Ayuso, a un nivel impresionante. Se nota, Principio se y final de nota. partido, Ayuso. suyos. Cuando la base está en condiciones se nota porque es una jugadora desequilibrante ya no solo en el Ozono Global Jair, sino también en la selección española. Olga, muchísimas gracias. Buenas Como noches. siempre. Emilio, Nada, gracias. Gracias a vosotros. Nosotros nos marchamos. Que tengan una buena semana marcada. La verdad es que el baloncesto nos suele dar muchas alegrías por esa doble cita con Europa, tanto de Lucas Murcia mañana como de las chicas del Ozono el miércoles. Adiós.